Nos acompaña a esta hora Rauf Amalki, el embajador palestino en Colombia. Señor embajador, gracias por acompañarnos en 6 AM. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Embajador, quisiéramos conocer su punto de vista, cómo están viviendo ustedes una situación tan difícil que compromete a los habitantes de una región, muchos de ellos pues palestinos, el drama que está viviendo también la población civil en Israel. ¿Cómo ven ustedes esta situación tan delicada, señor embajador? Es una situación lamentable, Gustavo. Esto se ha repetido muchísimas veces. Ya es tiempo de que se ponga fin a este conflicto y que finalmente podamos todos vivir en paz. El sufrimiento del pueblo palestino es indescribible. O sea, no puedo describir que tanto sufrimiento que ha habido en Palestina desde hace 75 años, cuando se crea el Estado de Israel y el 70% de la población palestina fue expulsada de su tierra y viviendo en campos de refugiados hasta hoy en día. Y luego, en el año 67, vuelve Israel y ocupa el resto del territorio palestino, lo anexa y empieza a trasladar su población a Palestina, y hoy en día tenemos 800,000 colonos judíos radicales viviendo dentro de Palestina. El pueblo palestino viviendo bajo ocupación, reprimido, encarcelado, asesinado a diario, sus casas demolidas, su tierra confiscada, expropiada, el muro construido sobre la ciudad de Jerusalén. Los palestinos que vivimos a unos kilómetros cerca de Jerusalén no podemos, musulmanes y cristianos, ir a visitar en nuestra ciudad sagrada los lugares sagrados de los musulmanes, de los católicos, etcétera. Y la franja de Gaza separada totalmente de lo que es Cisjordania, también viviendo bajo bloqueo desde hace 16 años, bloqueo de parte de Israel por mar, por aire, por tierra, que ha empobrecido a la franja de Gaza, que ha sido también objetivo de muchísimos bombardeos de parte de Israel, que se encuentra con una población del 80% de la población viviendo de la ayuda humanitaria, el porcentaje de desempleo más alto del mundo, que llega casi al 60% de la población, etcétera, etcétera. Toda esta situación pues fue la que hizo una explosión de parte de cierto sector de la población palestina, porque esta situación es intolerable. El pueblo palestino no puede seguir viviendo así en este siglo, cuando pues todo se está viendo bajo los ojos, oídos del mundo. Se están cometiendo esos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, sistema de apartheid en contra del pueblo palestino. Enough is enough, ya basta. Y entonces se levantan unos cuantos jóvenes, que yo aquí no estoy justificando, pero estoy aquí tratando de mostrarle al mundo qué es lo que está pasando en Palestina. Esto no empezó el sábado, esto empezó 56 años atrás, cuando Israel ocupó este territorio y hasta el momento no ha querido poner fin a esta prolongada ocupación. La situación es que hay bombardeos encima de Gaza. Muchos barrios de la ciudad de Gaza han sido borrados totalmente del mapa. No estamos hablando, perdón, no estamos hablando de cohetes de Hamas que caen o son interceptados en el aire, o caen o no causan ningún daño. Estamos hablando de miles de toneladas de explosivos caídos sobre edificios residenciales, casas, colegios, hospitales. Miles de personas están siendo asesinadas por Israel. Y para también completar, cortan el suministro de agua, cortan el suministro de alimentos, de energía, de electricidad. O sea, quieren convertir a la franja de Gaza en un campo de exterminio. La franja de Gaza desde hace 16 años es la cárcel al aire abierto, al aire libre más grande del mundo.
donde hay 2.200.000 palestinos viviendo en una cárcel. Esos jóvenes no han conocido nada más que esa franja, esa pequeña zona del territorio palestino bloqueada. Entonces, ¿cuál es la esperanza que le estamos dando a estos palestinos, a estos jóvenes? Esta es la cuestión, ¿no? Y luego se habla de terrorismo palestino, pero no se entiende que estos jóvenes están viviendo una situación de desespero y hay que ponerles atención. El mundo pues ha estado dándonos la espalda. Hemos advertido muchísimas veces. La última fue en la Asamblea General de Naciones Unidas. Nuestro presidente fue allá y dijo, pues vamos, convoquemos una conferencia de paz. Vamos a poner fin a esta ocupación, esta prolongada ocupación, esta colonización. Esto no puede seguir así. Un sistema de apartheid en el siglo XXI no puede existir. Entonces el silencio y la complicidad de la comunidad internacional es la causa de esto. Esto ha sido creado por la comunidad internacional cuando permitió la creación de un Estado de Israel sobre el territorio palestino. Y esta situación la tiene que resolver la comunidad internacional. La comunidad internacional no puede seguir dándole la espalda a la población palestina y permitiendo que Israel siga pisoteando el pueblo palestino, siga pisoteando el derecho internacional con total impunidad. Esta es la situación. Estamos advirtiendo de que va a haber una catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza si no se pone fin ahora mismo a estos bombardeos sobre la Franja de Gaza y podamos sentarnos a hablar de la paz. Embajador, pero lo que también es verdad es que la situación sobre el terreno es la siguiente. Hay un gobierno en Israel de derecha cada vez más dura y por otra parte está Hamas, que tiene rehenes israelíes y que ha dicho que si siguen los bombardeos va a empezar a matar a los rehenes. ¿Qué hacer entonces ante una situación que parece no tener salida ninguna? Y por otra parte, ¿es Hamas una organización terrorista? La pregunta que yo siempre hago es que ¿es Israel un Estado terrorista? Porque sí lo es. Un Estado terrorista es el que hace esas prácticas, es el que bombardea civiles, ¿no? Terrorismo es asesinar civiles, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo ahora mismo Israel, lo que ha estado haciendo a lo largo de todas estas décadas, porque esta no es la primera vez que hay un conflicto entre la Franja de Gaza y Israel. Y hemos visto los bombardeos que caían siempre sobre la Franja de Gaza. Y el número cada vez más grande de víctimas palestinas. O sea, la última confrontación hubo más de 2.300 palestinos víctimas y en su mayoría eran niños, mujeres y mujeres civiles, y eso es no es que lo diga el embajador de Palestina, lo han dicho informes de Naciones Unidas, donde clasifican a Israel como un Estado terrorista porque ha hecho esos crímenes de guerra. Entonces la pregunta se hace de por qué Israel no permite que el Tribunal de Justicia Internacional o Penal Internacional que investigue esos crímenes, porque sabe que lo que ha cometido es terrorismo en contra de la población palestina. Y además terrorismo es expropiar a las tierras palestinas. Es terrorismo también mover 800.000 civiles israelíes al territorio palestino. Entonces esa es la pregunta que se tiene que hacer, ¿no? Y yo aquí no represento a Hamas de ninguna manera. Yo represento al gobierno legítimo palestino, que ha sido también debilitado por Israel, porque Israel no quiere permitir que haya un gobierno palestino legítimo fuerte, ¿no? Y porque nos ha estado pues arrinconando
tratando de quitarnos toda representación de nuestro pueblo, para luego sentarse a decir es que allí en Palestina no hay con quién negociar. Esta es la situación que el mundo tiene que saber y conocer la verdad sobre Israel y sobre su terrorismo. Estamos hablando con el señor embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki. Diana, la escucha del señor embajador. Embajador, yo le quiero replantear la pregunta que le hace mi compañero Espinosa. La pregunta es, ¿Hamás representa legítimamente la causa palestina? No, en absoluto. Así de fácil le contesto. ¿Qué tan cercano a la población es Hamás hoy en las zonas donde viven los palestinos? ¿Qué tan metido está con la población? Yo no vivo en la Franja de Gaza porque además es que la Franja de Gaza, como le he dicho, está totalmente bloqueada, está separada de la Cisjordania, a pesar de que los acuerdos de Oslo pues tenían que haber establecido un corredor entre las dos zonas, pero Israel lo que hizo fue no solo separar las dos zonas, sino que separar la misma Cisjordania en diferentes zonas con carreteras solo para colonos, que con checkpoints alrededor de las ciudades. Hoy en día en Cisjordania nadie sale, nadie entra, porque además solo hablamos de la Franja de Gaza, no hemos hablado de Cisjordania. Lo que está pasando hoy, desde el sábado, ha habido 18 palestinos jóvenes, entre ellos niños, uno en Tashar de Calquila de 13 años, asesinado por las fuerzas militares israelíes y por sus colonos, que todos además andan armados. Entonces, ¿qué relación tiene Hamás con su población, con la población de la Franja de Gaza? Yo pienso que a raíz de que Israel intencionadamente ha querido debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, pues entonces le queda como una opción a la población palestina decir, mira, que a través de las vías diplomáticas y políticas y las negociaciones, la Autoridad Palestina no ha podido conseguir nada. Israel no quiere ceder nada. Israel cada día está construyendo más y más asentamientos y está haciendo incursiones en las ciudades palestinas, en la misma ciudad de Ramallah, donde está el presidente Mahmoud Abbas. Usted sale afuera de la casa del presidente Mahmoud Abbas y va a encontrar patrulla militar israelí en la misma calle del presidente palestino, para decirle al palestino, al presidente y a la población palestina, mira, el que manda aquí no es la autoridad palestina, somos nosotros, los israelíes, y aquí está nuestra fuerza militar frente a la casa del presidente palestino. Esto es lo que hace Israel para debilitar a la autoridad palestina y para decirle a la población palestina, entonces, o a ustedes, y no les queda más que usar la violencia para conseguir sus cosas, para conseguir sus demandas, porque a través de Naciones Unidas, a través del Consejo de Derechos Humanos, a través de todos los organismos internacionales, hemos ido y hemos buscado y hemos conseguido el apoyo internacional, 1000 resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea General, casi 100 resoluciones del Consejo de Seguridad, y Israel no ha acatado ni una sola resolución, y todos los días va violando el derecho internacional y cometiendo esas políticas de discriminación racial. Pues por eso es que todas las organizaciones de derechos humanos han calificado a Israel como un estado de apartheid en contra del pueblo palestino. Entonces, esto es lo que Israel quiere. Israel quiere que exista Hamás para así pues poder justificar una división entre el pueblo palestino y así pues también tener a su pueblo unido en contra de una amenaza militar extranjera que será en este caso Hamás. Señor embajador, nos parecía muy importante conocer su opinión. Sabe usted que el dolor de los seres humanos nos tiene que tocar el corazón a todos, sean de Israel, sean de Palestina, y por supuesto, importantes y válidas sus opiniones y las consultaremos aquí. Perdóneme una cosa, embajador, ¿usted dónde nació? Yo nací en la ciudad de Belén.
En la ciudad. En Palestina. ¿Su hermano tiene algún cargo en el gobierno palestino? Sí, señor, él es el canciller de Palestina. Es el canciller. Ni más ni menos. Ni más ni menos Claro. que el canciller. ¿Y usted dónde aprendió tan buen español? Fíjese, yo, el canciller y yo hemos estudiado aquí en Colombia. Yo de joven vine aquí a estudiar y estudié arquitectura aquí en Bogotá. En la Javeriana, ¿no es verdad? Él en la Javeriana, yo en la Universidad Piloto. Bueno, pues, pero bien colombianos ustedes entonces, embajador. Colombia es mi segunda patria. Qué buen Aquí embajador. he pasado más años que tal vez que en Palestina. Claro. Embajador, pues un abrazo para usted y seguimos conversando cada vez que tengamos que consultar su opinión sobre temas que son fundamentales en lo que pasa en esa región del mundo. Muchísimas gracias, señor embajador. A ustedes, muy buen día.